Hemos visto en los últimos dos vídeos qué ocurre con los límites en el infinito de las funciones y qué ocurre con los límites puntuales de las funciones, un poco la idea general. Y vamos a hacer este pequeño vídeo, porque este debería ser más o menos cortito, con la cuestión de las sucesiones. Hemos hablado antes de funciones y ahora vamos con las sucesiones. ¿Qué diferencia hay entre una sucesión y una función? Pues vamos a poner un ejemplo, que siempre es la forma más sencilla de ver estas cosas. Una función, por ejemplo, como puede ser x al cuadrado, y una sucesión, como puede ser an es igual a n al cuadrado. Si nos ponemos un poco rigurosos técnicamente, tenemos que en las funciones x de forma general pertenece a los números reales y la función f de x también pertenece a los números reales. Por eso los temas se llaman funciones reales de variable real. Esto no creo que te hayas nunca fijado mucho en ello, porque desde que empezaste con funciones ya en la ESO y en todas partes, todas las funciones prácticamente eran funciones reales de variable real. Ahora bien, una sucesión es un objeto que necesita números naturales. Pues de forma general el 1, 2, 3, 4, 5, 6, o ahí un poco depende de si consideras al 0 no natural, para mí es natural, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los elementos de esta sucesión pueden ser también números reales. Lo más habitual es que sean sucesiones reales, pero esta n va marcando un poco el orden del elemento que tienes. Elemento número 1, número 2, número 3, número 4 y así. ¿Qué supone esto de diferencia, por ejemplo, en estas sucesiones y en estas funciones en particular? Si calculamos f de 2, por poner un ejemplo, sería 2 al cuadrado, que es 4. Si calculamos el término 2 de esta sucesión, sería 2 al cuadrado, que es 4. Como ves hasta aquí, ninguna diferencia. Si calculamos f de 100, por poner un caso, serían 100 al cuadrado, que son 10.000, y si calculamos el término 100 de esta sucesión, pues serían 100 al cuadrado, que serían 10.000. Entonces, claro, la pregunta que se haría, pues seguramente un chaval un poco más pequeño, sería, ¿no hay diferencia entre uno y otro? Pues sí, evidentemente, claro que la hay. Si calculamos, por ejemplo, la función en el 0,5, lo que nos queda es 0,5 al cuadrado, y esto simplemente es 0,25. Realizas las operaciones y ya está. Ahora, si calculamos el elemento que ocupa la posición 0,5, esto no existe. No se puede hacer porque solo tenemos objetos en la cajita 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y así. Y además de esto, si por ejemplo calculásemos la función en el punto menos 10, por poner un caso, sería menos 10 al cuadrado, que son 100, pero si calculamos el elemento que ocupa la posición menos 10 en la sucesión, esto no existe. No se puede hacer porque solo tenemos objetos en el 1, 2, 3, 4, 5 y así. ¿Cómo se dibuja una función y una sucesión? Pues empezamos por la función, que sería algo de este estilo. Como ya más o menos sabes, es una parábola que tiene el vértice en el 0, 0, etcétera, etcétera. Que me vas a permitir que le cambie la escala. Ahora vas a ver un poco por qué. Vamos a colocar esta que se va a ver un poco mejor. Es la misma, simplemente es que la escala del eje Y la he hecho más grande. Y para dibujar la sucesión tendríamos algo de este estilo. Esto que hemos pintado aquí en verde sería la sucesión. ¿Hay relación entre ambas? Total. O sea, si te fijas, cuando colocamos ambas gráficas juntas, tenemos algo de este estilo. En azul está pintada la función y en verde está pintada la sucesión. Y ahora llega un poco la pregunta, ¿por qué hacemos esta distinción o qué tiene que ver esto con el tema de los límites y toda esta historia? Si nos vamos a la función x cuadrado y calculamos su límite, a poquito que te hayas enterado en el vídeo anterior, este límite va a ser 4, que no es más que calcular 2 al cuadrado, porque en el fondo, si me acerco al 2, la función se acerca al 4. Ahora bien, ¿qué ocurre en la sucesión? Si calculamos el límite cuando n tiende a 2 de n cuadrado y observas esta gráfica que tiene cerca el 2 por los laterales, es decir, ¿qué significado tiene que yo me acerque por un lado o por otro al punto 2? Pues evidentemente no tiene ningún sentido porque está totalmente vacío entre el 1 y el 2 y entre el 2 y el 3. Entonces no se puede calcular un límite puntual en una sucesión, no tiene sentido. No es que las cuentas no salgan, n cuadrado con un 2 sería 4, no es que no salgan, es simplemente que no tiene sentido porque no tiene nada cerca este punto, mientras que la función sí que rellena todo porque tiene los números reales, que es un espacio denso. Esto ya, pues si quieres buscar esta palabra, un espacio denso es que entre dos puntos cualesquiera tienes infinitos puntos. En las funciones, en los números reales, entre dos puntos consecutivos o no consecutivos o los dos que tú quieras, tienes entre medias infinitos puntos. En una sucesión no. Aunque cojas los dos puntos más próximos que tú quieras, como puede ser este punto y este punto, entre medias hay un espacio vacío. Entonces no tiene ningún sentido preguntarse por un límite puntual.
Ahora bien, ¿tiene sentido preguntarse, por ejemplo, por el límite en menos infinito de esta función? Pues a poquito que hayas comprendido un poco el vídeo anterior, este límite en menos infinito significa qué le pasa a la y cuando la x se va a menos infinito. Y fíjate cómo se está disparando la y hacia arriba hasta que al final la y vale infinito. Entre comillas, nunca hagas esto, luego veremos cómo calcular estos límites. La idea de este cálculo de límite es cambia esta x por un menos infinito, elevas al cuadrado, menos por menos es más, e infinito, por sentido común, es infinito. Ahora bien, ¿tiene sentido preguntarse en una sucesión por el límite menos infinito? Pues se observa en la gráfica que las sucesiones o bien en 0 o bien en 1, depende de si incluyes al 0 como parte de los números naturales o no. Aquí no lo hemos hecho, hemos empezado por el 1, pero aún así daría un poco igual, porque toda la parte de la izquierda no existe la sucesión. La sucesión tiene que tener unos valores que sean numerables en cuanto a objeto número 1, objeto número 2, número 3, número 4. Entonces, en principio, tampoco tiene ningún sentido preguntarse por un límite menos infinito en una sucesión. Y entonces ahora va aquí la pregunta clave. ¿Qué diferencia hay entre funciones y sucesiones si no puedo calcular ningún límite? Bueno, pues sí, hay un límite que sí puedes calcular, que es el límite en el infinito. Aquí sí, tienes el objeto 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y te puedes ir todo lo lejos que tú quieras. ¿Cómo se calcula esto? Infinito cuadrado es infinito, positivo, para ser más concreto, e infinito al cuadrado, en este caso también es infinito y sí se puede calcular. ¿Dónde queremos llegar un poco con este vídeo? Es muy frecuente que de vez en cuando aparezcan cosas como esta. Calcula el límite del AN, siendo AN la sucesión, n cuadrado. ¿Qué ocurre? Que habrá gente que preguntará, no sé, levantará la mano a lo mejor en un examen final o algo así, diciendo, se te ha olvidado, profesor, colocar aquí abajo a qué tiende esta sucesión. No se te ha olvidado. En las sucesiones, todas las sucesiones solo pueden tender a infinito. Entonces, si te colocas en algo de este estilo, siendo a n una sucesión, tú ya tienes que saber que al preguntarte esto, lo que te están preguntando realmente es el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión que acabamos de ver, que es infinito. Infinito cuadrado, que es infinito. Entonces, ten muy claro esto en todas las sucesiones, sean las que sean, pues por ejemplo, en el caso del vídeo anterior, si tenemos una sucesión de este estilo, o incluso más parecido al anterior, te pueden preguntar cuánto vale el límite de esta sucesión. ¿Qué te están preguntando? Pues aquí no puede haber decimales, en cuanto a que esta n tiene que ser un número natural. Claro, el ejemplo que hemos puesto en el vídeo anterior realmente era una sucesión. Tú no puedes contar con 3,6 alumnos para tener un regalo. Sería raro que un trozo de alumno por algún sitio pudiese contribuir con un regalo y de hecho entraríamos en un terreno un poco escabroso, ¿no? Pero claro, cuando tienes una sucesión de este estilo, ¿qué te están preguntando cuando dicen el límite de AN? Ni puedes tener menos infinitos alumnos, ni puedes tener 2,5 alumnos, o al menos insisto que no podría contribuir ese 0,5 alumno a algo en particular. Y lo único que se puede calcular aquí es el límite en el infinito. Entonces, aquí esto lleva implícito que es un límite en el infinito, que ya vimos que es un cero positivo. Es decir, si tenemos infinitos alumnos, al final cada uno contribuye con 0 euros. Lo dicho, no es muy frecuente que aparezca esta distinción entre sucesiones y funciones, pero tenlo en cuenta por si aparece en algún momento. Y con esto ya pasamos a cálculo de límites, bien de sucesiones, bien de funciones, cada uno en su terreno.